Una de las cosas que como cubano aprendí del comunismo es que el comunismo le va de frente a los 10 mandamientos, sabiendo que si hacen quebrar, si hacen que el pueblo viole los mandamientos de Dios, no cumpla, ignore, omita los mandamientos de Dios, ellos saben que se van a perpetuar en el poder, porque ellos representan una maldad y la maldad que ellos representan cuando buscamos sus orígenes y cuando buscamos sus raíces nos damos cuenta que tiene como origen en la desobediencia a Dios. Cuando un pueblo decide levantar altar y glorificar su identidad en un Dios que no es el Dios real, que no es Yahweh, que no es el Dios de Israel, que no es el Dios, el único que se ha manifestado y que se manifestó también en carne y envió a su Hijo y murió y resucitó al tercer día. Si no es ese el Dios tuyo, si tu Dios es la Virgen de la Caridad, Santa Bárbara, San Lázaro, si tu Dios es alguno de los dioses de los cuales Cuba se vanagloria de ser hija, como por ejemplo la patrona de Cuba, o como el patrón de Cuba, como los dioses de Cuba, eso es, dice que es maldición hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el daño que causa la idolatría, el daño que causa la brujería en una nación es generacional. Es generacional, destruye hasta la cuarta generación. Porque Dios interpreta la idolatría no como una ignorancia sutil o como una ignorancia inocente, sino la interpreta como una ignorancia maligna, como algo que se va a aprender mal porque sí, porque es mi tradición familiar o por lo que sea, pero voy a ignorar lo que dice la palabra de Dios. Los 10 mandamientos están escritos para todas las religiones. Y el primero dice: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. Y Dios empieza los 10 mandamientos etiquetando lo espiritual primero. Lo espiritual primero, no lo cívico, no lo social, no lo legal, sino lo espiritual primero. Sin embargo, el comunismo, al quitar a Dios de la ecuación, ellos omiten todos los mandamientos espirituales. No solamente los omiten, sino los suprimen. Y no hay problema con tener dioses ajenos, al contrario, basado en su religión, que tiene su origen en Alejandro Magno, el humanismo, como el hombre como Dios, con libertad para adorar cualquier deidad, inclusive para llegar a ser él mismo un propio Dios, generando así no solamente algunos, sino infinidad de religiones, infinidad de cultos, infinidad de dioses. Esto genera una esquizofrenia psicológicamente hablando, genera una esquizofrenia social, en donde cuando todo el mundo piensa como le da la gana, todo el mundo habla como le da la gana, todo el mundo vive como le da la gana, aunque en algunos aspectos el comunismo ha respetado, ha tenido que respetar en algunos aspectos. Es que no puedo ni. Vamos a poner el ejemplo de no robar, que es una ley cívica que en Cuba sí te ponen preso por robar, pero te ponen preso a algunos, porque los cabezas se han robado el país entero y se han muerto en el poder, no han ido presos. Pero lo que quiero decir es que lamentablemente es un sistema que no honra a Dios, que no respeta a Dios, y por eso todo lo que toca se seca, se destruye, se contamina, se deshace. Y eso es exactamente lo que está pasando en Cuba. Cuando ellos hacen imágenes como las
que hicieron en Cuba llenaron el país de imágenes al Che, a Camilo, imágenes a Fidel Castro, imágenes a la revolución. Cuando hicieron todas estas cosas en Cuba, destruyeron completamente la verdadera imagen que tiene que tener el cubano, que es la imagen de Dios en su corazón. Hoy en día, muchos cubanos, gracias a Dios, pudieron ser encontrados, rescatados y redimidos por la sangre de Cristo. Y esos cubanos, y usted analiza en el medio de la pudrición, vamos a decir, de la pudrición social. Usted analiza la forma en que hablan los cristianos, la forma en que se manifiestan los cristianos, la forma en que viven los cristianos. Y usted puede ver realmente una luz en medio de las tinieblas. Y usted puede ver una sal en medio de lo que está podrido. Pero cuando usted ve otras religiones que no tienen precisamente a Dios como el centro, completamente el centro, y su palabra como el libro doctrinal, usted se da cuenta es por qué las cárceles en Cuba están llenas, homicidios, feminicidios, tantos asaltos, tantas cosas han ido pasando y cómo las generaciones se han ido destruyendo moral y psicológicamente. Entonces, el asunto aquí es que realmente un país que decide ir conscientemente contra los mandamientos de Dios es un país que está condenado a perecer. Lamentablemente es una realidad, es así y así es como lo hemos visto. Los 10 mandamientos dice: no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque los testigos de Jehová, ellos también usan el nombre de Jehová para hacer gala de su Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración pero muy puntual. El nombre de Jehová puede ser usado, puede ser dicho por la boca de cualquier persona, y sin embargo, doctrinalmente, la exposición de ese Dios llamado Jehová, que mucha gente explica, si no está alineado a la persona de Jesucristo, si no está alineado a la Biblia, a la palabra de Dios, que en su perfecta sincronía tiene a Cristo como el centro de todo, pues es un falso Dios con el verdadero nombre. Y aquí es donde se enreda un poquitico todo esto, porque dentro de la propia religión evangélica tenemos decenas de líneas doctrinales en donde es muy difícil realmente saber quién tiene la verdad. Y especialmente en un país como Cuba, donde el cubano habla con tanta efusividad, donde lamentablemente no teníamos y no tenemos los seminarios teológicos, no tenemos el acceso a toda la literatura, a los diccionarios bíblicos del griego, del arameo, del hebreo. No tenemos, muchos de nosotros crecimos empíricamente, y si no hubiera sido por la misericordia y la voz del Espíritu Santo, y también porque en algún momento entendimos que no sabíamos nada, como bien enseña el apóstol Pablo: el que crea saber algo, hágase que no sabe nada para que llegue a saber algo. Y eso es muy difícil para el cubano. El cubano no sabe decir yo no sé nada. El cubano a veces hasta miente con tal de lucir bien. Pero lamentablemente no teníamos acceso a nada, y en Cuba se crearon muchas doctrinas, diferentes tipos de doctrinas dentro de la propia iglesia. Unos dicen que a Dios le gusta el aplauso, la alegría, la danza. Otros dicen que a Dios no le gusta, que eso es de la carne, que Dios no le gusta la carne. Otros dicen que a Dios le gusta que la mujer se ponga el velo en la cabeza. Otros dicen que a Dios no le gusta que se ponga el velo en la cabeza.
Otros dicen que a Dios le gusta que nosotros hablemos todos hebreo. Otros dicen que no le importa a Dios si tú hablas hebreo o hablas español. Dios te ama y te entiende tal y como tú eres. En fin, el problema es que cada persona que caracteriza a Dios desde su interpretación privada está simplemente quebrantando las escrituras, porque el Espíritu Santo no dio interpretación en modo privado para nadie. La interpretación de las escrituras es inspirada por Dios para que los hombres puedan crecer, para que puedan dominar y llegar a tener intimidad y adoración a Dios. Dios no nos da la escritura para que nosotros nos elevemos el uno contra el otro. Dios no nos da la escritura para que nosotros nos dividamos el uno del otro. Por eso es que lamentablemente, no, o sea, yo no entro en debates teológicos simplemente, aunque la escritura dice que debemos contender ardientemente por la fe. Creo que una de las formas en las que yo contiendo ardientemente por la fe es cuando veo que el otro está enclochado y que no nos vamos a poner de acuerdo, decido mantener mi postura, hermano, y quizás pierdo el debate, pero no pierdo a mi hermano. Porque un punto diferente no nos va a quitar la paternidad del Padre. No nos va a quitar el lugar que tenemos en la presencia de Dios. Y una de las cosas que lamentablemente nosotros los cubanos tenemos que aprender es a aceptar. Si el otro se equivocó, el otro falló, el otro estaba por mal camino. La escritura es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien inspira, el Espíritu Santo es quien guía. Si esa persona está mal en algún punto de la palabra de Dios, simplemente en ese sentido, en ese principio, no va a tener éxito. Y eventualmente se va a preguntar, ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué no me va mal? ¿Por qué otros prosperan? ¿Por qué Dios bendice a otros y a mí no? Dice, bueno, cuando se haga esa pregunta, si se la hace con humildad en el corazón, el Espíritu Santo le va a dar la respuesta. Y yo soy Osmel, yo no soy el Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las cosas más interesantes, ¿no?, que encontramos en los sistemas comunistas. Y encontramos también que el Señor nos da una esperanza en medio de todo el caos, porque Él nos dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Cuando dice tercera y cuarta, eso nos da un margen para que podamos investigar cuáles fueron en hasta, vamos a decir, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Llegamos a la cuarta generación, ¿ok? Entonces podríamos llegar a tener la oportunidad de investigar cuáles fueron las maldades que cometieron nuestros antepasados que pudieran de manera genética, espiritualmente, generar tendencias en nuestras vidas que a veces aparecen y que nosotros no sabemos, no sabemos de dónde salió eso. Por ejemplo, cuando yo vivía en Cuba había un muchacho, buena gente, tremendo, tremenda persona. Y de repente estaban ahí, estaban compartiendo y estaban de lo mejor. Y se formó una discusión y aquello derivó en cuchillo. Y este muchacho estaba bien entrenado en artes marciales, estaba bien preparado en jiu-jitsu, en kickboxing, estaba fuerte. Y por supuesto ganó la fuerza. Pero lo que nos llamó a todos la atención es que este muchacho siempre fue noble y no le dio una puñalada al otro, no le dio dos, le dio 40. 40. O sea, ¿en qué momento entró en la mente y el cuerpo y el corazón de este muchacho ese demonio para ensañarse de esa manera? Le echaron 20 y pico, 30, 40 años, no sé qué tiempo le echaron. No porque no fue en defensa personal, porque fue en su propia casa. El problema fue que se ensañó y se ensañó hasta dejar a la víctima completamente destruida. Y todo el mundo no era difícil de entender que ahí hubo una manifestación
de odio, una manifestación fuera de lo común, y por eso la ley fue a la más severa de las medidas. Pero lo que nos llamó toda la atención es que en la familia de este muchacho ya esto había pasado anteriormente. El padre, los abuelos, pero no, él no había sido educado en eso. Él no había sido educado dentro de ese tipo de sistema. Sin embargo, se manifestó. Y otros muchos casos que hemos visto donde el suicidio, por ejemplo, viene a repercutir como herramienta de escape en familias que el muchacho, y cuando le preguntábamos, ¿tiene alguien en los antepasados que se suicidó? Sí, el abuelo, el bisabuelo, y uno se quedaba sorprendido, yo me quedaba erizado. Pero la esperanza que Dios nos da en medio de todo esto es que Él hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta aquí les voy a dejar para después profundizar un poquito más. Que Dios me los bendiga mucho y espero estos videos les sean de gran ayuda y que Cuba llegue a tener conocimiento del Señor.